Bueno, pues muchas gracias por acompañarnos aquí en el Centro Político y Cultural Tomás Moro. Y pues nosotros, como hemos venido trabajando ya por más de 15 años en estos temas de promocionar la ética desde una perspectiva, desde la recta razón, la sana filosofía y la doctrina social de la Iglesia, inspirados en el pensamiento y en la figura de Tomás Moro, patrono de políticos y gobernantes, pues no quisimos dejar pasar esta ocasión que se están celebrando ya los 100 años de la encíclica Quas Primas de Pío XI y que considero que pues es un excelente momento y referente para la situación que estamos viviendo, ¿verdad? Una situación en donde, como ya hemos repetido en algunas ocasiones, hay una suerte de caos, de caos en qué creer, en qué pensar. Y pues siempre es útil leer la doctrina de la iglesia como un buen faro para iluminar el camino y pues para recentrarnos de alguna manera, ¿no? El título de la conferencia es El bien común como expresión del reinado de Cristo en la historia y versa sobre claves cristianas y antropológicas para la vida pública, a 100 años de la encíclica Quas Primas de Pío XI, ¿verdad? Bien, pues en lo primero que quiero hablar es un poco por qué este tema. Y bueno, pues el primer asunto es que son 100 años ya de la encíclica y pues es un buen momento pues para retomar algunas de las ideas centrales, recordarlas, aprovecharlas y ver cómo tienen su actualidad. La segunda, porque efectivamente, como acabo de mencionar, hay una crisis de sentido en la vida pública. La vida pública está adoleciendo de una serie de fallas, hay un resecamiento de la espiritualidad, de la política con alma, por así decirlo, y creo que las orientaciones de Cuas Primas nos pueden servir para esto, ¿no? Y también porque, como siempre se menciona, hemos mencionado, hay una necesidad de abordar la política desde una antropología completa o integral, no desde una antropología reduccionista que desafortunadamente es la que priva en estos momentos a la hora de implementar políticas públicas, de tratar de construir el bien común, pues sería casi imposible cuando se parte de bases incompletas o bases equivocadas. Bien, el contenido que voy a tratar de desarrollar en la ponencia de hoy es, en una primera parte, hablar de la dimensión social de la fe, en donde abordaremos temas como el bien común, la persona y la espiritualidad y la dimensión social. Las posturas que actualmente privan, las distintas posiciones respecto a cómo debería ser un estado ideal, hablar un poco de la laicidad y el laicismo, el estado actual de las cosas, el vaciamiento del sentido de la política, como ya dije, y de lo público. Y en una segunda parte, hablar un poco ya de la encíclica propiamente, Quas Primas, y los frutos de la espiritualidad de Cristo Rey como una herramienta que creo, una estrategia que creo que nos puede apoyar a todos a reconstruir el tejido social y a recuperar la sociedad para el bien común, ¿verdad? Entonces, este es el contenido, vamos a tratar de desarrollarlo de la forma más ágil que podamos, ¿verdad? Bueno, el primer asunto que quiero abordar es el tema del bien común, una palabra que, como he mencionado muchas veces, está muy manoseada, pero al mismo tiempo poco comprendida, ¿no? Porque a veces la reducimos a bienestar material, a veces a mis intereses personales, en fin. Pero desde la perspectiva que queremos nosotros darle, el bien común es el fundamento de la vida social. Desde el momento en que el ser humano es un ser social, busca soluciones para su existencia, desde ese momento requiere poner una meta, un techo, a dónde quiero llegar. Y eso es el bien común. Si no existe este bien común, entonces es difícil que aproveche cualquier esfuerzo de convivencia cívica, ¿verdad? Entonces, el bien común es este fundamento de la vida social y para ello hay que tener en cuenta que el punto de partida de toda política es la dignidad humana, es la base. Si hacemos esfuerzos por construir una mejor sociedad
y desconocemos la dignidad humana, no se puede construir. La dignidad humana es el fundamento, es la base sobre la que se tiene que partir para construir el bien común. Cuando la base cambia, cuando la base es la protección de la ecología o la defensa de la economía, o peor aún, la defensa de un Estado o de un gobierno, se pierde el bien común, porque el bien común solo se funda correctamente cuando se hace desde la dignidad humana. Esa es la base ética y espiritual de la vida pública. La razón por la que nosotros queremos hacer una mejor sociedad es por la eminente dignidad de la persona, porque está compuesto por personas que merecen el máximo respeto. Y por eso el bien común debe estar sustentado en este principio de la dignidad humana. ¿Qué es el bien común? Bueno, pues llegando a la definición que el propio compendio de la doctrina social de la Iglesia nos dice, es el conjunto de aquellas condiciones de la vida social que hace posible que las asociaciones y cada uno de sus miembros en el logro más pleno y más fácil de la propia perfección. Esas condiciones que permiten que tanto la persona como las sociedades intermedias alcancen su plenitud, eso es el bien común. Y esto, aunque parece muy sencillo, las condiciones, pues ojo con ello, porque ¿cuáles son esas condiciones? Ahí es en donde está el meollo del asunto. ¿Cuáles son las condiciones que permiten el logro más pleno y más fácil de la propia perfección? ¿Sí? ¿Cuáles son? Porque si tenemos una antropología sesgada, vamos a citar una lista de condiciones que no completan para que la persona se realice. Y ahí es en donde tenemos que estar trabajando, ¿verdad? Entonces, hay elementos esenciales que tenemos que considerar en el bien común. El primero, ya lo dije, es el respeto a la dignidad humana, el desarrollo integral de todos, el desarrollo integral, o sea, que cada persona sea, sea en el sentido que se complete, que logre sus metas, que se realice, que alcance plenitud, que logre la felicidad o por lo menos camine hacia ella. ¿Sí? Que se logre la paz social y el orden justo, que son los elementos esenciales de una sociedad que convive en armonía. Entonces, estos son elementos del bien común y son las primeras cosas que tenemos que tener presentes cuando queremos hablar de bien común y cuando pretendemos construir una sociedad justa. Otras cosas que trae como implicaciones el bien común, y esto es importante, es tenerlas en cuenta es, no existe comunidad sin referencia al bien común. O sea, ¿cuál es la razón por la que nos organizamos? ¿Cuál es la razón por que una vez superada el núcleo familiar salimos al encuentro del otro? Pues para hacer cosas en común, para ir realizando comunidad, ¿verdad? Entonces, no hay forma de hacer una comunidad sin bien común. Podría ser una agrupación de personas, una horda, un equipo, pero si se le desprende la lógica del bien común, entonces es un caos. La comunidad solo funciona cuando está referenciada al bien común. Toda acción política presupone la búsqueda del bien común. Ese es otro tema. La acción política que no busca el bien común no es tal, no es tal, porque no está cumpliendo la finalidad de la persona. Podrá cumplir finalidades de poder, podrá cumplir finalidades de interés particular, pero si no se está buscando el bien común, no es una auténtica acción política. El gobernante, en ese sentido, está ordenado principalmente al bien común. O sea, su principal labor es garantizar que se den esas condiciones de bien común de las que habla la definición del compendio de la doctrina social de la Iglesia. Está ordenado principalmente el bien común. La polis, entendida como esa comunidad política, no existe para repartir lo que tiene ahí dentro, sino para crear una comunidad buena. Esto es un poco abstracto, pero a veces creemos que el bien común es ponerlo de todos a disposición de todos. Error a veces de los colectivismos. O poner lo mío al servicio de los demás. Error de los individualismos, así sean generosos. La verdad es que la polis lo que busca es la comunidad buena, la comunidad de bien. ¿Y qué es el bien para la persona?
pues esa realización, esa plenitud. El bien común supera tanto el totalitarismo como el individualismo. No hay manera de que se construya bien común desde un totalitarismo que subyuga a la persona por interés del Estado o un individualismo que diluye a la comunidad por el interés particular. Entonces, tiene que haber esa lógica superior del bien común que es la que permite que se superen totalitarismos e individualismos. Esas visiones que hoy en día pues están vigentes, porque a veces caemos en ese binarismo en donde o buscamos un modelo político que promueva a la persona en su individualidad o que promueva la colectividad. Ambos pueden o adolecen del vicio de olvidarse del bien común y perderse en los intereses del Estado o de la persona, ¿verdad? El bien humano es intrínsecamente un bien común. ¿Por qué es esto? Porque el lugar en donde el ser humano alcanza plenitud es en la comunidad. Es imposible que el ser humano alcance plenitud de la individualidad. Lo alcanza en la comunidad. Y dado que en la comunidad lo que se busca es el bien común, pues ese es el máximo bien que podemos alcanzar. Con frecuencia yo pongo como ejemplo que cuando uno admira una sociedad o un país o una nación que parece mejor o más próspera, normalmente estamos observando lo público en esa nación. No sus grandes riquezas particulares, sino lo público en ese lugar. O sea, ¿qué es lo que hace su sistema de convivencia, su sistema de leyes, sus espacios públicos, su cultura? Eso es lo que admiramos porque es lo común. Y eso es lo que da el sello de darnos cuenta cuando una sociedad está marchando de forma adecuada. El bien común entonces, el bien humano es intrínsecamente un bien común. El bien común político es el bien humano perfecto y es el superior de todos los bienes. ¿Por qué? Porque yo puedo tener un bien particular, pero ni con mucho un bien particular, por bueno y perfecto y deseable que sea, te basta para tu plenitud. Requieres entonces el bien común político. Una asociación tiene el bien común de ese grupo de agremiados en una asociación, pero sobre esos intereses de la asociación, del grupo, del equipo, del trabajo, de la empresa, está el bien común político. Ya lo han dicho los papas, particularmente Francisco, que la política es el acto más elevado de la caridad, porque precisamente es la que proporciona el bien común político, ¿verdad? Ese bien común que es el bien más perfecto. La caridad ordena anteponer lo común a lo propio. Esto también es difícil de comprender en un mundo tan individualizado y en donde ha tomado tanta vigencia la idea de la prosperidad personal, ¿no? Pero es una aportación del cristianismo a la filosofía y a la filosofía política en particular. La caridad ordena anteponer lo común a lo propio. ¿Verdad? Porque cuando solamente caemos en el egoísmo de lo propio, nos olvidamos de ese destino universal de los bienes, de esa práctica de la solidaridad y la subsidiariedad, que son precisamente estos principios de la doctrina que permiten una sociedad más elevada, una sociedad más armoniosa, más justa, más perfecta. Todas las virtudes están ordenadas al bien común. Es decir, la virtud tiene una dimensión social. De nada sirve cultivar las virtudes si no se traducen en actos éticos. Y el acto ético por naturaleza cae dentro de la moral, cae dentro de la sociedad, dentro de lo público, ¿sí? No de lo privado. Entonces, todo esto nos va dando ya un foco de cómo lo público, cómo lo común tiene preeminencia y es más loable para alcanzar una sociedad mm, con un mejor desarrollo, con un mejor desempeño, ¿no? Bueno, y ahora cambiando un poquito el tema, otro asunto es que hay una antropología que debe tomarse en cuenta, una antropología integral del bien común, que no es otra que las propias dimensiones de la existencia de la persona. Cuando la reconocemos a la persona como este ser biológico, corpóreo, psíquico, emocional, ¿verdad? En donde hay emoción, hay sensibilidad social, es un ser social que busca su plenitud con los otros y no la puede alcanzar si no es con los otros. Y
espiritual, que es un ser abierto a la trascendencia, un ser que percibe que hay algo más allá de la existencia meramente material, bueno, todos estos elementos constituyen una antropología integral. Luego entonces, cuando hemos hablado del conjunto de condiciones para que la persona y la comunidad alcancen su plenitud, pues hay que atender todos estos temas. Porque si solo atendemos el tema corpóreo, no vamos a alcanzar esa plenitud. Si atendemos solo el tema sensible, emotivo, tampoco. O el tema meramente social y de convivencia. O el tema meramente espiritual. Entonces corremos el riesgo de crear personas con un desequilibrio de su ser personal. El ser personal le requiere que todas estas dimensiones sean atendidas y como somos seres sociales, tienen que ser atendidas desde lo público, desde lo político. Entonces, una política pública que desconoce alguna de estas dimensiones, pues ya va de inicio incompleta. ¿Sí? La antropología integral es el fundamento para cualquier proyecto o política social que pretendamos que tenga éxito, que pretendamos que prospere, que realmente construya bien común. ¿Sí? Muchos de los modelos económicos y políticos modernos pues omiten alguna de estas dimensiones y obviamente las consecuencias están a la vista. No se logra la plenitud, se deshumaniza la política, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, yo quiero detenerme en la parte espiritual, que puede ser, y creo yo, que es quizá la dimensión más ocultada, más oscurecida dentro de la acción política, la dimensión social de la espiritualidad. O sea, hemos olvidado que este ser personal, esta persona tiene un núcleo espiritual que también debe ser promovido, protegido y atendido desde la política, desde la sociedad. Y al pretender hacer eso, pues poco a poco la sociedad se va deteriorando y la persona se va deteriorando porque no están atendiéndose todas sus dimensiones fundamentales de la existencia. Se le está atendiendo vivienda, alimento, educación, etcétera, pero luego se le descuida la parte espiritual. Y precisamente porque tenemos 300 años de un racionalismo que expulsó, como vamos a ver, la parte espiritual de la persona como algo que mereciera ser atendido, que mereciera voltearse a ver y ser protegido, ¿verdad? Inclusive se llegó a considerar y se ha llegado a considerar como que es un estorbo para el desarrollo. Atender la dimensión espiritual de la persona en ocasiones ha sido minimizado o despreciado, ¿no? Y se ha centrado el desarrollo humano en las otras vertientes, en una, dos o alguna de las otras vertientes, a veces más de una falta, ¿no? La persona en este sentido hay que entender que es una unidad de cuerpo, espíritu, razón. Entonces, todo esto, y es un ser social además, es una unidad. No se puede omitir ninguna de sus dimensiones sin fragmentar o afectar la armonía y el desarrollo del todo personal. La fe y las creencias son la manifestación de la dimensión espiritual. Es decir, cada dimensión nos desdobla algo. La dimensión corpórea nos desdobla la necesidad de alimento, de vestido, de vivienda. La dimensión espiritual, afectiva y emocional nos desdobla la necesidad de amor, de atención, de cariño. La dimensión racional, pues nos desdobla el pensamiento, el estudio. ¿Y qué nos desdobla la dimensión espiritual? Pues eso, la manifestación de las creencias, la manifestación de la vida, de fe. Eso es lo que nos desdobla la dimensión espiritual y no puede ser recluida como las otras tampoco. O sea, la dimensión corpórea necesita expresarse socialmente. La dimensión racional necesita expresarse socialmente. La dimensión emocional se expresa socialmente. La espiritual también debe expresarse socialmente. Si no se expresa socialmente, entonces queda trunca y se generan conflictos en la persona. Además, que tiene, pues, igual que las demás dimensiones, tiene una forma que al expresarse socialmente le aporta a la sociedad. Si las ideas al ser expresadas le aportan a la sociedad,
Si el cuerpo en sus múltiples manifestaciones culturales le aporta a la sociedad a través de las bellas artes, de la cultura, de la danza, del baile, de la pintura, el cuerpo aporta expresividad social, bueno, la dimensión espiritual también le enriquece a la sociedad, también le aporta valores públicos y sentido a la comunidad. Y por eso no se puede quedar guardada en un cajón o en el mero ambiente doméstico. Tiene que salir a expresarse como parte de ese ser personal, esa unidad que somos los seres humanos. Entonces, la espiritualidad podemos decir que es otra de esas condiciones del bien común. Entonces, hablábamos del conjunto de condiciones para alcanzar la plenitud. Bueno, pues una condición para alcanzar la plenitud es expresar en la vida pública nuestra espiritualidad. Esa es la razón antropológica de por qué tiene que estar ahí, porque de otra manera el ser humano queda trunco, queda constreñido a un ambiente que no le es propio, porque el ambiente propio del ser humano es la polis, y ahí es en donde tiene que expresar todo su ser, incluyendo sus creencias, incluyendo su espiritualidad, ¿verdad? Entonces, además, porque sabemos que todo lo que proviene de la persona, de su dignidad, se genera como un derecho. Y entonces el ser humano, al tener una dignidad eminente, tiene el derecho de expresar todas sus dimensiones en todos los ámbitos, ¿sí? Y la dimensión espiritual es una de ellas. Entonces, además, porque esa espiritualidad genera caridad política, porque una de las riquezas de la espiritualidad es que perfecciona la política al dotarla de un sentido trascendente, porque amo al prójimo, porque lo quiero, porque deseo su bien, y precisamente por eso hago las cosas bien y colaboro en la sociedad. Entonces, los motivos espirituales de los que tanto se hablan son valiosísimos en el ejercicio de la política. ¿Sí? Es una protección contra los totalitarismos también, porque quien se aprecia y aprecia al prójimo no permite que crezcan este tipo de distorsiones en el poder que derivan en autoritarismos, en totalitarismos, ¿no? Porque además esa espiritualidad genera una cultura y una justicia. El amor al prójimo y el sentido espiritual de la persona y el reconocimiento del otro como como otro yo igual de digno, pues obviamente me va a llevar a la conclusión de que todos debemos ser tratados con respeto y con justicia. Hay una fraternidad, lo que llamaba Aristóteles, una amistad social. La espiritualidad nos da amistad social, ¿sí? Y nos permite reconocer ese valor absoluto de cada persona. Entonces, ya empezamos a ver cómo la espiritualidad es una condición del bien común y nos genera una serie de riquezas, de frutos a la hora de experienciarla y demostrarla y exponerla en la vida pública, ¿no? Ahora bien, esa dimensión de espiritual en la vida pública, como digo, tiene una razón antropológica, ¿no? Porque el ser humano es un ser abierto a la trascendencia. Es decir, esa apertura a la trascendencia tiene que ser manifestada en todos sus demás ámbitos, porque las dimensiones que hemos mencionado están interconectadas. La espiritualidad influye en la razón influye en el cuerpo influye en las emociones. Somos un todo, una unidad, ¿no? El hombre no solo busca bienes materiales o técnicos, sino también sentido, verdad, plenitud. Y si eso se le trunca, pues entonces se queda atrapado en una o dos dimensiones, ¿no? Negar la dimensión religiosa es negar una parte esencial de la persona, su apertura a lo absoluto, su capacidad de preguntar por el sentido último de su existencia. Desde la dignidad y los derechos humanos, la libertad religiosa es la raíz de todas las libertades. La libertad de conciencia y la de religión es el fundamento de la dignidad humana y de las demás libertades civiles. Es el fundamento porque le potencia las otras libertades. Cuando uno ejerce su libertad de creencia, su libertad religiosa, potencia las otras libertades. La libertad cultural, la libertad de expresión, la libertad de asociación, nacen de este núcleo social espiritual que tiene la persona. Un Estado que expulsa la religión del ámbito público no es neutral, sino que impone una visión reducida del ser humano.
Y esto resulta claro cuando el Estado ha derivado en un laicismo, ha pasado de una sana laicidad a un laicismo, en donde toma una postura antirreligiosa. Defender la presencia pública de la religión es defender la libertad misma, porque permite que las personas actúen en coherencia con sus convicciones más profundas. Si los motivos espirituales no están presentes en la vida pública, ¿qué nos queda? ¿Cuál es la razón por la cual queremos construir algo mejor? Como diría por ahí Dostoyevsky, si no existe Dios, pues todo está permitido. Entonces, ¿qué hacemos, verdad? Bueno, pues así están las cosas. Entonces, este es el fundamento por el cual el ser humano es un ser espiritual y necesita que eso se manifieste en lo público. Y contra esto, la modernidad ha confrontado distintas posturas, ¿no? Frente a la dimensión espiritual de la persona, la modernidad nos ha traído algunos modelos de Estado, ¿no? Está, digamos, el Estado ateo, el Estado confesional y el Estado laico como posibilidades de un estado frente al ejercicio de la dimensión espiritual de la persona en la vida pública. Y podríamos decir que el estado ateo es el que excluye o combate lo religioso, reduciendo la fe a lo privado y negando su papel social. Muchos de los totalitarismos, sobre todo de izquierda, por lo menos desde el punto de vista tajante, han perseguido y han negado la religión, como si tiene el derecho legítimo de la persona a creer y de las iglesias a existir, y las han perseguido. Al hacerlo, empobrece la visión del ser humano y abre espacios a ideologías que ocupan el lugar de lo trascendente. Y entonces no es de extrañar que cuando un Estado es ateo y promueve el ateísmo, pues lo que se va haciendo es una degradación de la persona, una degradación de la persona que no puede alcanzar su plenitud para la cual está constituido porque se le prohíbe expresar en lo público su fe. Y entonces este ser humano reducido, pues, daña terriblemente el tejido social. La corrupción en sí misma es que pues es una postura de reducción antropológica. El Estado ateo es antropológicamente reduccionista. ¿Verdad? Está mal en sí mismo, digámoslo así, ¿no? Y de hecho es de notar que hasta esto de la postura atea del Estado es bastante reciente, porque digamos que la dimensión espiritual de la persona es una constante antropológica. Y no hay una sola civilización en 10.000 años que podemos documentar de civilización que no haya tenido creencias. Luego entonces, aunque el Estado no profese una religión, debe permitir que sus habitantes profesen las creencias, porque es un dato antropológico que el ser humano está constituido para creer. ¿Sí? El ateísmo más bien es de hechura muy reciente y el ateísmo no es colectivo, el ateísmo es culturalmente individual. O sea, ha habido ateos a lo largo de la historia, pero han sido manifestaciones individuales, no colectivas, no comunitarias de ateísmo. Hasta muy recientemente, digamos en los últimos 300 años de racionalismo y modernismo, pues empezó a meter el estado ateo como una especie de estado legítimo de la colectividad, pero no ha sido así. Por eso es un poco como que anticlimático, antinatural, un estado ateo, ¿verdad? Luego tenemos el estado confesional. El estado confesional reconoce públicamente una tradición religiosa que ha dado forma a la identidad de un pueblo. De estos hay en la historia de la humanidad muchos, ¿no? Sin negar la libertad religiosa de todos, sí evita la imposición y el uso político de la fe, hace visible que lo espiritual puede iluminar la vida social y aportar frutos de justicia, ¿sí? Ese sería un estado confesional rectamente entendido, pero se corre el riesgo de corromperlo. Un estado confesional corrupto puede degenerar en un fundamentalismo, como ocurre en algunas naciones en donde hay fundamentalismos religiosos promovidos por el Estado, en donde no se permite la libertad religiosa, o en cesaropapismo, en donde iglesia y Estado, dos entidades perfectas, están bajo una misma persona.
o bajo un mismo cuerpo de control. Y entonces también se pervierte la idea. Hoy en día hay cada vez menos estados confesionales, si bien hay muchos estados que aún sostienen religiones oficiales, pero en los estados modernos confesionales, esas religiones oficiales no son en detrimento de la libertad religiosa, ni de la libre creencia, ni constituyen una persecución para el que piensa diferente. ¿Sí? Ese es un estado confesional, digamos, moderno, pero siempre hay una línea muy delgada en donde pues se pueden correr estos riesgos de corrupción que menciono, ¿no? Y está el Estado laico, que digamos que es el Estado moderno, el de mayor vigencia, el de mayor aceptación en las democracias modernas, ¿no? Es aquel Estado que garantiza la libertad religiosa y permite que las convicciones, incluidas las convicciones de creyentes, participen en la vida pública, ¿sí? Entiende que las creencias y las iglesias complementan la labor del Estado en la construcción del bien común, ¿sí? Entonces no promueve ni combate la religión, sino que crea un marco de neutralidad positiva. Esta neutralidad positiva implica sacar todas las potencialidades que pueden aportar las distintas iglesias para la construcción de este bien común al que todos estamos llamados, tanto individual como colectivamente, ¿verdad? Entonces, en esta laicidad auténtica, la fe puede aportar valores, virtudes cívicas y sentido comunitario que enriquecen el bien común. Y pues hay estados que han desarrollado una actitud de mucho respeto a la religión, a las iglesias, y de permitir esa participación en la construcción de muchos esfuerzos de bien común. La corrupción del Estado laico es el laicismo, que es precisamente una interpretación sesgada de lo que es un Estado laico moderno y que desafortunadamente nuestro país ha tenido en su historia muchos episodios de ese laicismo, que bajo el argumento de buscar el Estado laico han terminado promoviendo un Estado ateo, persecutorio y que de alguna manera expulsa de la vida social las manifestaciones de la fe. En ese sentido, podemos hablar de laicidad y laicismo. La laicidad rectamente entendida, o una sana laicidad, implica la autonomía legítima del orden temporal y la distinción entre la comunidad política y la iglesia. El Estado es aconfesional y garantiza la libertad religiosa para todos los ciudadanos y las comunidades religiosas. Permite, en el caso mexicano, a los católicos participar en la vida pública y aportar sus valores morales y éticos al debate social. Es decir, aquí estamos y tenemos esto que aportar, ¿verdad? Y bienvenidos. Eso sería un estado laico sano, ¿verdad? El falso laicismo, ¿verdad? Esa laicidad falsa o laicismo excluyente es una ideología que busca la fe y religiosidad, busca, digamos, expulsar, perdón, aquí me falla, la fe y la religiosidad de la vida pública y la sociedad, relegando la fe al ámbito estrictamente privado. Este enfoque se constituye en una forma de ateísmo práctico y secularismo que genera discordia social, ¿verdad? Polarizamos con estas posturas, además de que le quitamos una riqueza enorme a la vida cívica. Y desafortunadamente muchos países se han decantado por esta falsa posición de laicidad que deriva en un laicismo, ¿verdad? Entonces, en la práctica, cuáles son los límites de la vivencia pública de la fe y la libertad de creencia? Bueno, pues las que tienen todas las libertades, porque bajo el argumento de que el permitir la fe en la vida pública amenaza la libertad de las personas y de sus libres creencias y contamina la vida pública, diríamos, no es así. Una práctica legítima de la religiosidad y de la fe en la vida pública solamente debe estar limitada por el bien común, por la búsqueda de la verdad y por la dignidad humana. Es decir, si a alguien se le ocurre abrir en una colonia, en un barrio, una iglesia que promueve el satanismo, que promueve el canibalismo, pues es obvio que atenta contra la verdad, la dignidad humana y el bien común. Y ahí sí se tendría que prohibir por parte de la comunidad y de la ley que no se que establezca ese tipo de religiones o de creencias, ¿verdad? Que atentan y disuelven y hacen daño a la sociabilidad humana.
Pero si es una religión legítima que no promueve, no atenta contra la verdad, no atenta contra el bien común, pues enhorabuena, tiene todo el derecho a existir y a promoverse sanamente y a aportarle a la comunidad sus valores. Las consecuencias del laicismo como una norma del Estado moderno, pues entre otras es un vaciamiento del sentido de la política. La política como acto de caridad se convierte en la política pragmática para dar resultados de un bien común incompleto, meramente direccionado a veces a temas materiales, a temas racionales, ¿verdad? Se construyen tecnocracias sin alma, bienes y servicios materiales sin real conexión con la plenitud humana. Es como decir, voy a poner más camiones, pero ¿para qué? ¿Para qué quiero más transporte público? Pues lo quiero para que la gente llegue a tiempo a su casa, para que las familias convivan más, para que tengamos más momentos, más tiempo en el día, etcétera. Es para eso. Si no, no son los camiones por los camiones o por las horas, hombre. Son realmente con una función de plenitud. Toda política pública tiene que tener esa lógica, ¿sí? Entonces hay un reduccionismo ciudadano y como consecuencia un campo fértil para los totalitarismos y los individualismos. Repartir dinero, dádivas, reducir a la persona a meros bienes y servicios, olvidarnos de su plenitud, de su desarrollo, pues es precisamente lo que está pasando cuando hemos quitado la manifestación de la fe y la aportación de la fe en la vida pública y sus valores, ¿verdad? El amor al prójimo debe ser la constante de toda acción política, ¿sí? La construcción del bien común como ese conjunto de condiciones, ¿verdad? De las que hemos estado hablando. Bueno, hasta aquí entonces la parte que tiene que ver con bien común y la espiritualidad en la vida pública. Ahora voy a abordar esta otra parte, que es propiamente la encíclica Quas Primas y los frutos de la espiritualidad de Cristo Rey, tratando de hacer una visión cristiana del orden social para una ciudadanía integral que siento yo perfectamente se puede acomodar en el pensamiento de México y el pensamiento latinoamericano, hispánico, porque pues ya tenemos una trayectoria histórica y una tradición que lo permite, ¿verdad? Bueno, la encíclica Quas Primas fue publicada el 11 de diciembre, ya se van a cumplir precisamente el 11 de diciembre de este año 100 años, ¿verdad? Por el Papa Pío XI. El mundo venía de la devastación de la Primera Guerra Mundial y vivía un avance de regímenes totalitarios. Empiezan a surgir los fascismos, los comunismos totalitarios, los secularismos de todo cuño. Y bueno, ese es el ambiente que se respira. Es una encíclica que se escribió entre las dos guerras, ¿verdad? La sociedad experimentaba una creciente exclusión de Dios de la vida pública. El modernismo, el positivismo, la ilustración habían tomado carta de naturalización y en una razón meramente instrumental habían expulsado la fe de la vida pública. ¿Sí? Y eso, además, acompañado de tensiones sociales, relativismo moral y una crisis de autoridad. Los nacientes estados-nación, las naciones modernas estaban en crisis. El reacomodo, sobre todo en Europa, era cotidiano. Los países recientemente independizados de América estaban sujetos al mercantilismo y la explotación cruenta que había fruto de la revolución industrial, en fin, había una serie de situaciones que estaban generando conflicto y que de alguna manera ya había advertido de esto León XIII en su encíclica Rerum Novarum y que venía haciendo crisis y siguió creciendo esta situación, ¿verdad? Ese mismo año, 1925, Pío XI instituyó la fiesta de Cristo Rey, que es la solemnidad de Cristo Rey, es una solemnidad, eso es una fiesta mayor como respuesta espiritual y doctrinal a esto que estaba sucediendo, a estas derivas autoritarias y secularistas. ¿Sí? Y dice Pío XI en la encíclica, y en ella proclamamos claramente, no solo que este cúmulo de males había invadido la tierra, porque la mayoría de los hombres se habían alejado de Jesucristo y de su ley santísima, así en su vida y costumbres como en la familia y en la gobernación del Estado, sino también que nunca resplandecería una esperanza cierta de paz
verdadera entre los pueblos, mientras los individuos y las naciones negasen y rechazasen el imperio de nuestro Salvador. Bueno, clarísimo, él entra con estas palabras en el ciclo diciendo, los males de este mundo y de este momento es porque nos hemos alejado de Dios. Hemos expulsado a Dios de la vida pública. La motivación de Pío XI era recordarle al mundo que Cristo no es solo rey de las conciencias, sino rey universal, cuyo señoría abarca la vida personal, familiar, social y política. La paz verdadera, y esto es muy importante para nuestro México, la paz verdadera solo puede nacer cuando Cristo reina en los corazones, en las instituciones y en la vida pública. Es necesario restaurar el orden social cristiano frente a ideologías que absolutizan el Estado o reducen la fe a la esfera privada. Algo que cuesta trabajo entender, asimilar y promover en un mundo tan secularizado que ya nos ha vendido la idea de que la fe es un asunto privado, que la vida pública, en la vida pública no caben las manifestaciones de fe. Sí, y esta es una de las trampas que quizá más daño han hecho en la modernidad. Bueno, dentro del contenido doctrinal fundamenta el reinado de Cristo. Cristo es rey, dice él, por título natural, hijo de Dios, y por título adquirido, redentor de la humanidad. Su reino no es de este mundo, en el sentido en que no es meramente político, pero sí tiene implicaciones públicas, sociales y éticas. Características del reino de Cristo: es un reino de verdad y de vida. Cristo es el camino, la verdad y la vida. Es el perfecto faro que puede iluminar una sociedad rectamente ordenada. Es un reino de santidad y de gracia. Promueve valores, promueve la vivencia de virtudes y valores. No solamente para alcanzar la salvación, sino ya desde este momento en la tierra. Es un reino de justicia, amor y paz, porque la máxima de amar al prójimo se traduce precisamente de forma perfecta para construir el bien común. Frecuentemente yo le digo a mis alumnos, quieren una guía de políticas públicas, las obras de misericordia. Las obras de misericordia son una guía de políticas públicas. Estos atributos expresan la dimensión transformadora de la doctrina cristiana en la historia, ¿sí? Pero además, dice Pío XI, ¿qué cosa habrá para nosotros más dulce y suave que el pensamiento de que Cristo impera sobre nosotros, no solo por derecho de naturaleza, sino también por derecho de conquista, adquirido a costa de la redención? Ojalá que todos los hombres harto olvidadizos recordasen cuánto le hemos costado a nuestro Salvador. Pues digo, el Papa reafirma este derecho de Cristo a reinar por derecho, porque es hijo de Dios, y por conquista, porque ganó el derecho con su sangre derramada. Por otra parte, erraría gravemente el que negase a Cristo hombre el poder sobre todas las cosas humanas y temporales, puesto que el Padre le confirió el derecho absolutísimo sobre las cosas creadas, de tal suerte que todas estén sometidas a su arbitrio. Y todo cristiano de recta intención debe tener esto presente a la hora de ejercer el obrar en el mundo, ejercer la búsqueda del bien común al que todos estamos llamados, ¿verdad? Crítica, pues bueno, una crítica precisamente a los errores modernos, la hace Pío XI, dice, denuncia el laicismo agresivo del que hablábamos, que pretende excluir a Cristo de la vida civil, el secularismo que propone una moral sin Dios, el totalitarismo que usurpa el lugar de Cristo al absolutizar el poder estatal, el individualismo que hace a la persona autosuficiente y rompe la dimensión comunitaria cristiana. Y vamos, que Pío XI sabía que hablaba, escribió Divini Redemptoris contra el comunismo ateo, Mitberendes Sorges contra el nazismo, esta misma encíclica de el reinado social de Cristo. Entonces, era un papa preocupado por todas estas situaciones de totalitarismo que claramente estaban alejando al hombre de su destino
y de su misión. Juzgamos peste de nuestros tiempos, nos dice el llamado laicismo, con sus errores y abominables intentos. Y vosotros sabéis, venerables hermanos, que tal impiedad no maduró en un solo día, sino que se incubaba desde mucho antes en las entrañas de la sociedad. Se comenzó por negar el imperio de Cristo sobre todas las gentes. Se negó a la iglesia el derecho fundado en el derecho del mismo Cristo de enseñar al género humano, esto es, de dar leyes y de dirigir los pueblos para conducirlos a la eterna felicidad. Después, poco a poco, la religión cristiana fue igualada con las demás religiones falsas y rebajada indecorosamente al nivel de estas. Se le sometió luego al poder civil y a la arbitraria permisión de los gobernantes y magistrados, y se avanzó más. No faltaron estados que creyeron poder pasarse sin Dios y pusieron su religión en la impiedad y en el desprecio a Dios. Y vamos, él supo de las persecuciones en España, de las persecuciones en Rusia, de las persecuciones religiosas en el propio México, al que menciona precisamente en Divini Redemptoris cuando se estaban dando las persecuciones de la cristiada, ¿no? Entonces, en este sentido, pues nos habla de esa dimensión social del reinado de Cristo. No basta la devoción privada, se requiere ordenar la sociedad conforme a la ley de Cristo. Donde Cristo reina, florecen la paz, la verdadera libertad, el respeto a la dignidad humana y la solidaridad. ¿Sí? Los amarguísimos frutos que este alejarse de Cristo por parte de los individuos y de las naciones ha producido con tanta frecuencia y durante tanto tiempo, los hemos lamentado ya en nuestra encíclica Ubi Arcano y los volvemos hoy a lamentar al ver el germen de la discordia sembrado por todas partes, encendidos entre los pueblos los odios y rivalidades que tanto retardan todavía el restablecimiento de la paz. Poco más de 12 años después, iniciaba la Segunda Guerra Mundial. Pues relevancia actual, Quas Prima sigue siendo clave para reflexionar sobre la dimensión pública de la fe, la crisis de valores y de sentido, los nuevos totalitarismos que están apareciendo por todas partes, y también en lo positivo para entender la política como servicio y defensa del bien común. Inspira una espiritualidad que busca iluminar el orden temporal con el Evangelio sin caer en clericalismos ni en neutralismos laicistas. Principios clave para una espiritualidad de Cristo Rey, pues diríamos primero que la soberanía universal de Cristo, la base es reconocer que Cristo posee una realeza de autoridad divina sobre todo el universo, no solo sobre la iglesia. Esta realeza es tanto espiritual como temporal en sus implicaciones, ya que toda autoridad humana debe someterse a su imperio moral. Es deseable que toda autoridad humana reconozca estos principios universales de la moral cristiana para ejercerlos en la búsqueda del bien común. La paz de Cristo es en el reino de Cristo. El ideal del pontificado de Pío XI, expresado en su encíclica Ubi Arcano y reafirmado en Quas Primas, era la paz de Cristo en el reino de Cristo. La paz duradera en el orden temporal solo se logra cuando la ley de Cristo, verdad, justicia y caridad, informa las leyes y costumbres de la sociedad. Es decir, el derecho positivo debe beber en el derecho de los valores cristianos para garantizar una mejor sociedad. Actuar como una prolongación de Cristo es una invitación a todo creyente, ¿no? Especialmente al laico inmerso en el mundo y particularmente a quien está en la cosa pública. ¿Sí? Debe ser instrumento para que Cristo reine en su propio corazón, en su hogar, en su trabajo y por extensión en toda la sociedad. No se trata de un mero cumplimiento de normas, sino una transformación del interior, una vivencia de tu fe traducida precisamente en estas obras de misericordia y en estos actos de búsqueda del bien común. La reparación y profesión de fe pública, la institución de la fiesta de Cristo Rey, pues es una oportunidad para manifestar públicamente nuestra fe en lo que creemos y lo que defendemos como algo legítimo. No estamos excluyendo a nadie, pero necesitamos decir qué creemos los cristianos y por qué defendemos este tipo promovemos la doctrina cristiana, porque es el fundamento de la civilización. Se sostiene en el único fundamento de la verdadera civilización, que es Cristo,
Una espiritualidad de Cristo Rey anima a los fieles a trabajar por una civilización donde se respeten los principios de la doctrina social de la Iglesia, la dignidad de la persona, el bien común, la subsidiariedad, la solidaridad, el destino universal de los bienes, porque todo esto emana de la ley moral de Cristo. Animar el orden temporal es pues un llamado a todos los cristianos para lo cual hay que formar las conciencias, educar la propia conciencia y la de los otros sobre la necesidad de vivir la fe de manera integral, sin divisiones, sin divorcio entre fe y vida pública, participar en la política, es un llamado universal participar en la política, no es solo de unos cuantos, dar testimonio de vida con la práctica de las virtudes en el ámbito social y obviamente la oración, la vida de gracia, una vida virtuosa que dan frutos, porque para el cristiano sabemos que el esfuerzo lo hacemos nosotros, pero es el Señor el que construye, ¿verdad? Bueno, en el caso de nuestro México, hoy observamos con tristeza que hay una secularización acelerada, hay una fragmentación y polarización social, hay una violencia estructural, hay una terrible debilidad y destrucción del tejido social y hay una crisis de confianza en las instituciones. Y precisamente porque existen todos estos problemas, creemos que la espiritualidad de Cristo Rey nos puede aportar cosas importantes para que haya frutos para México como una cultura de la paz, para que la paz vuelva a México, empezando por la paz en los corazones y traduciéndose en la paz en la comunidad, para que se creen ciudadanos responsables que están conscientes de su obligación en la construcción del bien común, comunidades sólidas, amistad social, solidaridad y subsidiariedad como forma de vida, caridad política. En fin, los frutos son muchos y creo yo que es algo que no es abstracto, sino que es algo totalmente concreto como lo es el bien común. En conclusión, y con esto termino, en el centenario de Cuas Primas redescubrimos que el bien común no es un ideal abstracto ni una simple suma de intereses, sino la orientación de toda la vida social hacia el pleno desarrollo de cada persona y de toda la comunidad. Esta construcción exige una antropología completa y una laicidad auténtica que permita a la fe aportar su riqueza espiritual al espacio público, pues la vivencia cristiana cuando se encarna en la vida social ilumina, humaniza y fecunda el orden temporal. Hoy México necesita ciudadanos que, inspirados por el Evangelio de Cristo Rey, unan verdad, justicia y caridad política para renovar nuestras instituciones, sanar nuestras heridas colectivas y abrir caminos de esperanza. Que esta conferencia sea un llamado a asumir con responsabilidad esta misión, animar la vida pública desde la fe para que Cristo reine allí donde nos más hace falta, en la historia concreta de nuestro pueblo. Bueno, pues con esto termino. Muchas gracias por su atención.